Buenos días. ¿Cuál será el mejor alimento para los bebés durante los primeros meses de vida? ¿Por ahí hay qué? ¿Frijol con puerco? No, ¿verdad? Tamales de verdolagas, chocolate, la leche, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud recomienda exclusivamente la leche materna hasta los 6 meses de edad. Después se necesita de un aporte calórico y nutricional complementario. Pero imagínate que a un bebé los papás decidan solo alimentarlo con leche y pasan meses, pasan años y sigue recibiendo este alimento, solo la leche. ¿Cómo lo verán a los 3 años de edad? Lo van a ver desnutrido, claro, débil, cansado, enfermizo. Imagínate en su cumpleaños número 4, que le toque agarrar el palo para darle a la piñata, pues todos con miedo, ¿verdad? No se le vaya a soltar a este niño que está desnutrido, o que le sople al pastel. Imagínense su carita. Lleva 4 años solamente alimentándose con leche. La leche es buena, pero llega un momento en que ya no es suficiente. Por eso lo ves cansado, con su carita, soplándole en lugar del pastel a las gelatinas, ¿no? Escupiéndole a todo lo que está alrededor, menos al pastel. ¿Cuándo los papás se deberían de empezar a preocupar por esta situación? Cuando llegue este niño a la escuela y lo citen por su bajo desempeño, ¿cómo sería este niño a los 6, 7 años de edad? Si llega, ¿verdad? Le costará mucho trabajo concentrarse, leer, estudiar. ¿A quién, digan ustedes, a quién se le ocurriría hacer algo así con un niño? Suena como ilógico, ¿verdad? Absurdo. ¿A quién se le ocurriría hacer esto con un niño? Pues desafortunadamente, querida familia y amigos, este problema está presente en la Iglesia de Dios. ¿Me acompañan por favor a Hebreos capítulo 5? Vamos a leer desde el verso 12. Hebreos 5, verso 12. La vida cristiana también es un proceso dinámico en que debemos avanzar sin estancarnos o peor aún retroceder. Es igual que lo que pasa con un niño pequeño. La vida cristiana es crecer, es avanzar, no estancarse. Pero parece que a mucha iglesia le pasa lo mismo que a los refrescos de cola, por ejemplo, que al principio eran normales, después fueron light, ¿no? Y al final cero. Y así pasa con muchos cristianos. Al principio estaban llenos de Dios, llenos de ganas de amarlo con todo el corazón, de hacer su voluntad, y después yo no sé qué pasa, que muchos se estancan o inclusive muchos retroceden. Es algo increíble. Hebreos 5, verso 12. Tristemente esto pasa en la iglesia del Señor. Vamos a leer desde el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que necesitan leche. Vean esto, lo que dice el Espíritu Santo. Han llegado a ser tales que necesitan leche después de tantos años. Ya platicamos del ejemplo con un niño, y no alimento sólido. Dios nos dice, vean, el llamado no es para unos cuantos, el llamado es para toda la iglesia. Todos tenemos un llamado a ser maestros, expertos en una materia, expertos en el amor del Señor, el poder reflejar el amor de Dios a todas las personas que nos rodean. Todo cristiano, escucha esto, tiene un llamado a enseñar la verdad y a discipular a otros.
Imagínate que cada uno de nosotros decida, ¿cuántos años tienes en Cristo? ¿6 meses? ¿1 año? 2 años, 5, 10 años. ¿Cuántas personas has traído a la iglesia de Dios? Dice la Escritura, después de tanto tiempo, debiendo ya de ser maestros, el llamado de enseñar la verdad y discipular a otros es para toda la iglesia del Señor. Con una familia que decidas, con una persona que traiga después a su familia, que decidas compartirle, enseñarle la verdad, y no nada más enseñarla, sino también discipularlo, tenerlo presente algún tiempo, ya no cabríamos en esta iglesia. Con uno que decidas enseñar y discipular, ya no cabríamos en esta iglesia. Algo tremendo, ¿verdad? Debiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a seguir leyendo el verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Vean lo que dice Dios, porque es un niño en Cristo. Porque es un niño, pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El cristianismo es acción, es algo vivo, dinámico. Por el uso tienes los sentidos ejercitados en qué está bien y qué está mal, gracias a la guía de Dios. Dios te llama para alcanzar madurez. Esta palabra madurez es la palabra griega teleios, que significa ser completo en tu forma de ser. En otras palabras, Dios te llama a ser santo. Dios dijo, sean santos como yo soy santo. Agios, físicamente puro, moralmente intachable, experto en la palabra de Dios, un maestro después de tantos años, un maestro del Señor. Completos en nuestra forma de ser, en nuestra santidad, completos en el trabajo y en el servicio para el Señor. Dios nos llama a ser excelentes. No nos llama el Señor a calentar una silla nada más. Dios quiere que la iglesia se active y se active pronto. Que se levanten maestros, expertos en las palabras de Dios y que decidan enseñar a los demás. Discipular, porque esa es la encomienda del Señor. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. En esta mañana podrás responder en base a tu conducta en el Señor, si eres un niño en Cristo, si eres inexperto en las palabras de justicia, o eres un maestro, o eres maduro delante del Señor. Por eso vamos a iniciar con esta serie que se titula Los 6 pilares de la doctrina de Cristo. Por eso es que hay mucha iglesia cansada, triste, deprimida, llena de desánimo. Están pensando si van a continuar viniendo a la iglesia porque han recibido por años alimento que ya no es suficiente. Tienen necesidad de continuar con la leche. No han podido crecer, no han podido tener el alimento sólido que necesitan para seguir con ese proceso dinámico de crecimiento que te lleva a la madurez espiritual. Los 6 pilares de la doctrina de Cristo. Hoy, vean qué bonito, vamos a aprender cuál es nuestra principal función como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra principal función como hijos de Dios? ¿No faltar a la iglesia? No. ¿Leer, orar y nunca cambiar? No. Fíjense, vamos a leerlo. La respuesta está en 1 Corintios, por favor. Me acompañan a 1 Corintios, capítulo 3.
verso 10. La principal función que tenemos como hijos de Dios. Vean qué interesante. Primera de Corintios 3, vamos a iniciar la lectura a partir del verso 10. Primera de Corintios 3, verso 10. Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, estaba hablando Pablo, yo como experto, vean, como perito arquitecto, puse el fundamento, la base, y otro edifica encima. Dios ha levantado a líderes. Existe una base, un solo fundamento. Y dice la Escritura, otro, como son los líderes que Dios ha levantado, edifica encima de ese fundamento. Pero vean, aquí está la función de cada uno de los hijos de Dios. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Es tu responsabilidad cómo edificas encima del fundamento puesto por Dios, no por los hombres. Dios llama a su iglesia a edificar, a construir. Pregunta: ¿qué tenemos que construir? Esto es bien importante, querida familia e iglesia de Dios. Es la función que tenemos como hijos de Dios. Dios te llama a construir. Bueno, ¿qué tenemos que construir? Eres responsable de sobreedificar sobre el fundamento que Dios pone, no el hombre. ¿Qué debemos entonces de construir? La respuesta está más adelante. ¿Me acompañan, por favor, verso 11? La respuesta. ¿Cuál es tu función? Tienes que construir. ¿Qué tengo que construir? Porque nadie, verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No existe otro fundamento. No es como los hombres crean, es como Dios lo establece. Y el único fundamento que Dios estableció para levantar su iglesia es Jesucristo. La única verdad, la única ayuda, la mejor base es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Necesitamos una base sólida para poder cumplir con nuestra función de sobreedificar. La base es Jesucristo. Verso 12, por favor. Y si sobre este fundamento alguno edificare, fíjate estos materiales para construir. Vean, si alguno edificare sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, son materiales que nos hablan de una construcción muy especial. ¿O alguno tiene en sus pisos de sus baños oro? ¿Plata? Imagínate en las puertas, piedras preciosas. ¿De qué construcción especial nos habla el Espíritu Santo? Es tu función principal, construir sobre la base que es Cristo. Por eso lo más importante es tener el fundamento. Si no, no puedes construir de manera correcta. El fundamento inicialmente es Cristo. Y una vez de que tienes el fundamento, es tu responsabilidad cómo edificas encima. Puedes utilizar oro, plata, piedras preciosas, madera. ¿De qué construcción nos habla el Señor? ¿Ya sabe alguno? Y también nos manejan otros materiales con los cuales no se puede construir. Hay algunos hijos de Dios que han utilizado heno, imagínate, paja y hojarasca. La obra, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta todos los días. El día lo declara, pues por el fuego será revelada. A través de las pruebas que atravesamos en nuestra vida, podemos apreciar cómo es esta construcción que hemos levantado.
si ha podido sobrevivir ante las situaciones. Dice la Escritura que se hace manifiesta, el día la declara, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Verso 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Verso 15, si la obra de alguno se quemare, vean cómo la salvación no puede perderse. Dice la Escritura, él sufrirá pérdida. Todo esto es para bendecirte. Dios quiere que entiendas cuál es tu principal función para que en base al fundamento que es Cristo puedas sobreedificar de manera correcta. Y esto Dios quiere que lo apliques en tu vida porque Dios quiere bendecirte. Si tú decides utilizar materiales como heno, como hojarasca, que se pierden con el fuego, vas a sufrir pérdida. Siempre serás un cristiano triste, deprimido, nunca alcanzando las bendiciones, las promesas de Dios, porque no has sobreedificado de manera correcta. Pero ¿de qué tipo de construcción nos habla el Señor? La respuesta está en el verso 16. Pues no sabes que eres templo de Dios, que el Espíritu Santo está en tu corazón. El edificio, vean qué revelación tan hermosa, el edificio que debemos construir es su templo. ¿Cuál es mi principal función como hijo de Dios? Construir, edificar sobre el fundamento que Dios pone, que es Jesucristo. ¿Y qué tengo que construir? Su templo en tu corazón. Gloria al Señor. ¿Por qué a Dios le interesa que levantes el templo? Porque es el lugar donde Dios se manifiesta. Es donde puedes desarrollar una intimidad con el Señor. Es el lugar donde Dios hace morada permanente. Por eso a Dios le interesa, porque Dios te ama y Dios quiere tener una relación viva con su pueblo. Entonces, lo primero es el fundamento, la base que es Cristo. Vean el amor del Señor. No existe amor más grande que el que podemos apreciar en esa cruz. Dios, por amor, decide hacerse hombre, decide abrir sus brazos y decide entregar la vida de su Hijo para que a través de la fe obtengas el perdón. Y Dios cambia tu corazón. Dios te limpia de todo pecado y Dios hace tu corazón perfecto para recibir su promesa, el Espíritu Santo, para que tu cuerpo se convierta en templo de Dios, donde Dios hace morada, donde Dios empieza a hablar a tu vida, empieza a haber un cambio radical, significativo. Lo primero es la base que Dios estableció. Ahí es que en mi religión, no, para Dios no interesan los títulos, no interesan las credenciales. Dios estableció una base para poder levantar una vida espiritual. Y la base es Jesucristo, el único Dios verdadero. Y después de que decidas establecer ese fundamento, ¿quién quiere sobreedificar encima de la base que es Cristo? Toda la iglesia. Es tu principal función en la vida. Por eso lo estamos platicando. Dios habla de levantar su templo. Y acabamos de leer que el templo eres tú. Dios levanta el templo en el corazón de sus hijos. Lo primero es la base, que ya muchos la tienen. Y después necesitas de los pilares para poder soportar toda la estructura. Hablamos de tu vida espiritual. Por eso esta serie se titula Los 6 pilares de la doctrina de Cristo. Dios quiere llevarte a la madurez. Dios quiere hacerte completo, excelente en todo. Y lo más importante, la única manera de que llegues a la madurez es aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso es de que Dios quiere tener una relación viva con su iglesia. El pilar número 1, por favor,
el pilar número 1, lo van a encontrar ustedes en Hebreos capítulo 6. Son 6 pilares, 6 enseñanzas básicas de la doctrina de Cristo. Entonces, primero es la base, y después tenemos que sobreedificar sobre la base los 6 pilares. El primero es... ¿Cuál es el primero? El arrepentimiento de obras muertas. Dios nos está dando las bases, la forma de poder crecer, de ser maduros, de poder alcanzar sus promesas, de tener victoria contra la enfermedad. Es una gran bendición de levantar maestros, gente que discipule, de que deje de jugar al cristianismo, que se note lo que hay en tu corazón. Pero muchas veces hemos tenido como iglesia problemas porque no hemos levantado, no hemos sobreedificado como Dios lo manda. El primer fundamento, el pilar número 1 es el arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es, de acuerdo a la Escritura, un cambio de mente y un cambio de corazón, un cambio de actitud. Tú puedes sentirte mal por lo que haces, pero nunca cambiar. Eso se le llama remordimiento. Eso para Dios no sirve, no es un pilar para poder levantar la estructura. Dios nos habla de arrepentimiento de obras muertas. El arrepentimiento trae un cambio de vida, un cambio de conducta. En otras palabras, dejas de hacer obras muertas. El arrepentimiento de obras muertas, el primer pilar de la doctrina de Cristo. Dejamos de hacer obras muertas. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Dios no quiere que seas tibio en la decisión de establecer sus pilares. Dejar de hacer obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Obras muertas, ojo con esto, es cualquier actividad que decidamos hacer sin consultar a Dios ni ser guiados por el Espíritu Santo. En Romanos, y este versículo es muy importante, si se lo pueden aprender, es sumamente importante que lo tengan clavado en su corazón. Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14. Yo se los leo. Porque todos los que son guiados, vean qué sencillo de comprender, cómo hablaba el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Hijo de Dios no va a donde se le antoja, sino a donde lo lleva el Espíritu Santo. Dios quiere guiarte a toda verdad. En Él puedes encontrar dirección sabia. Por eso les digo, la iglesia, el primer fundamento es arrepentirte, dejar de hacer obras muertas. Una obra muerta es cualquier actividad que decidas hacer sin consultar a Dios ni ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo realmente puede hablar a tu vida, joven que me escuchas, para que no tomes decisiones que después te arrepientas. El Espíritu Santo puede guiarte a toda verdad. Y les hago otra pregunta. ¿Cuántas decisiones crees que tomamos al día? ¿50? ¿100? Cientos de miles, algunos cuentan miles de decisiones tomamos al día. Y Dios nos dice que obras muertas es cualquier decisión que tomamos sin consultar a Dios. La verdad es que siempre estamos tomando decisiones, desde las pequeñas e intrascendentes, como cómo me voy a acomodar ahorita para echarme una pestañita, como algunos dicen, no entiendo por qué, hasta las que nos cambian la vida. Siempre estamos tomando decisiones. Y les hago otra pregunta: ¿cuál es el resultado que hemos tenido como iglesia, que hemos tenido en nuestra vida, que hemos sido testigos con nuestros hijos de las decisiones que muchas veces toman? ¿Cuál es el resultado de tomar decisiones sin ser guiados por Dios? Desánimo, tristeza
y mucho dolor. Pero vamos a apoyarnos entonces en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia para tomar decisiones acertadas? Fíjense, la neurociencia, para tomar decisiones acertadas, ojo, debemos utilizar ambos lados de la mente. Hay que hacer caso a las emociones, pero no hay que dejarlas solitas, vigilarlas con la ayuda de la razón. O sea que tengo que tomar las decisiones en base a las emociones, entonces es rápido. No, porque también te tiene que ayudar la razón. Entonces hay que tomarla rápidamente. No, hay que a lo mejor hacerlo lento y utilizar nuestra mente para analizar todas las posibilidades. ¿Esto realmente nos puede ayudar para tomar decisiones sabias en nuestra vida? ¿Cuál es el resultado, querida familia y amigos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Vean, en el Excelsior, en el 2015. Fíjense qué interesante. Más del 40% de los alumnos que ingresan en el primer semestre a nivel profesional, más del 40% se equivoca. Dejan de estudiar. Esto es algo serio, es algo alarmante, casi el 50%. Vean los problemas que tenemos cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Y qué pasa con los matrimonios? La decisión de separarse, de juntarse, como dicen, ¿verdad? O de casarse. En lo que va del siglo XXI, vean esto, el monto de divorcios aumentó en más del 136%. En lo que va del siglo XXI. Es que el ser humano tiene todas las respuestas. El ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones sabias en la vida. Por eso vemos a nuestros jóvenes con una cara de desánimo, llenos de depresión, no saben para dónde ir. A lo blanco le dicen negro, a lo negro le dicen blanco. Pero ahí está la gente, en lugar de buscar la respuesta en donde realmente se encuentran, desarrollando la habilidad de poder escuchar la voz de Dios. Mira, mejor consultamos a nuestro compadre, ¿no? Que le dicen el Yoda de Sinacantepec, que es súper inteligente, es sabio, ¿no? O a ver qué dice mi abuelito, mi mamá. Sí, mira, es que mi mamá era buena y es buena, sí, pero a lo mejor tu mamá está equivocada. Entonces, no hay mejor respuesta que la que podemos encontrar a través del Señor. No creernos sabios en nuestra propia opinión. Dios, a través de su palabra, dice que el corazón del hombre es engañoso. Ve esto, para que comprendas la bendición. Dios dice, todo el que es guiado por mi espíritu es verdaderamente un hijo de Dios. Dios ofrece guiarte a toda verdad. Dios es una realidad que puede hablar a tu corazón, pero necesitas levantar su templo, porque Dios habla, Dios hace morada en su templo, y el templo que Dios escogió no es hecho por manos humanas. El templo que Dios escogió es el corazón de su pueblo. Dios puso el fundamento, que es Cristo. Y para que puedas aprender a escuchar la voz de Dios, para que puedas desarrollar esa amistad con el Padre, que te hable de manera clara, que te hable el Espíritu Santo, que puedas desarrollar el corazón como el de Dios, la única manera es sobre edificar su templo. El fundamento es Cristo. Tienes que creer en Él y arrepentirte de toda obra muerta. Y tienes que levantar, sobre edificar los pilares que podrán soportar toda la estructura, toda tu vida espiritual, llegar a la madurez. Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y que todos tenemos, vean esto, una mente reprobada. Pero en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, no lo busquen. Dios dice, pero si alguno está en Cristo, si alguno decide no creerse sabio en su propia opinión, hacer a un lado ideas y mandamientos de hombres y abrir tu corazón a la única verdad, a la única respuesta viable,
al único camino posible, que es Jesucristo. Gloria a tu nombre. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5, verso 17. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Dios hace nuevas todas las cosas. El corazón del hombre es engañoso, es perverso, pero Dios, a través de la fe, puede cambiar tu corazón, darte un corazón sensible, quitar ese corazón de piedra, darte un corazón con la capacidad de poder pedir perdón a los demás, con la capacidad de poder amar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Es lo que Dios promete, cambiar tu corazón. Que su Espíritu haga morada en tu corazón, que Dios te guíe a toda verdad. Obras muertas es seguir consintiendo el pecado en nuestras vidas. El primer pilar es arrepentirte, dejar de hacer obras muertas. Obras muertas es consentir, vivir en ciertos pecados. ¿Por qué Dios quiere y lo maneja como un pilar? Porque Dios sabe que el pecado destruye tu vida, destruye tu noviazgo, destruye tu próximo matrimonio. Dios no quiere que sufras. Por eso en Romanos 6, verso 23, Dios dice: el miserable salario del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. El pecado trae consecuencias a tu vida. El pecado te debilita, el pecado te degrada, el pecado te inutiliza, te ciega, lastima tu vida, lastima la vida de los que te rodean. Por eso Dios quiere y lo maneja como una obra muerta, el dejar de vivir, de consentir pequeñeces con Dios, dejar de vivir en pecado. Si vas a cambiar algo en tu vida que sabes que a Dios no le agrada, no lo hagas a medias. Córtale la cabeza como lo hacía el rey David. El rey David no dejaba pueblos tributarios. El rey David a su enemigo, como fue Goliat, una vez que lo vence, él toma su espada y le corta la cabeza. Así es que debemos de tratar a nuestros problemas. Porque si lo dejas tributario, si tienes problemas con el alcohol y Dios ya te sanó, pero ahí sigues guardando tus botellitas o sigues guardando X situaciones en tu internet, en tu computadora, tarde o temprano pueden tomar influencia sobre tu vida. Y de tener los tributarios pueden recuperar fuerzas y después tronar nuestra vida espiritual. No puedes consentir el pecado en tu vida. Si tú consientes pecado, no tienes el primer pilar para levantar el templo de Dios. Jamás Dios va a poder hablar a tu vida si tú no estableces estos pilares. Y el primero es el arrepentimiento. Debes decidir dejar de hacer obras muertas. Obras muertas es vivir en pecado, consintiendo el pecado. Debemos de dejar de hacer todo lo malo. Obras muertas, ojo, son todas aquellas decisiones que tomamos sin tener en cuenta a Dios. Eso también es una obra muerta. El Señor espera que le des la oportunidad. Dios te ama con todo el corazón. Dios espera que le des oportunidad a que el Espíritu Santo te guíe verdaderamente a toda verdad. ¿A qué nivel, a qué grado puede Dios guiarte a toda verdad? Dios anhela ayudarte, por ejemplo, para la selección de tus amigos. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios si estas personas con las que te rodeas te convienen? Si tú tomas la decisión con quién te juntas, con quién sales o quién es tu novio, novia, etcétera, sin consultar a Dios, eso es una obra muerta. No tienes el primer pilar para sobreedificar el templo en tu corazón. Por eso no puedes escuchar la voz de Dios en tu vida. Dios puede ayudarte para escoger, joven y no tan joven, qué música debes de escuchar. ¿Le has preguntado a Dios qué música debes de escuchar? ¿Qué música es la que te conviene? Si está bien que te digan la diosa de la cumbia, ¿le has preguntado al Señor? También Dios puede guiarte en esto, en los lugares que frecuentas, en los hábitos, pasatiempos. ¿Debo de emprender X negocio? Le preguntas al Señor, consultas al Señor, no mueves ni la hoja de un árbol sin consultar al Señor, porque si tú
te sientes el llanero solitario y estás tomando decisiones de qué voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida, esto está bien, esto está mal, a esta hora me tengo que acostar, estos tamales me tengo que comer, etcétera, porque hasta Dios te muestra qué es lo que debes de comer en tu vida. Es que esto es una realidad, no estamos hablando de una religión muerta. Dios habla de manera tremenda al corazón. Dios puede cambiarte de una universidad a otra, impresionante. Pero tienes que establecer su templo, levantar su templo, para que Dios pueda hablar al corazón de tus hijos. Imagínate qué bonito. Olvidar que ya no te equivoques en las decisiones que tomes, en la relación, si debes o no debes estar con una persona. Esto también es importante. Dios puede guiarte a toda verdad. Pregunta, ¿servir al Señor puede ser una obra muerta? ¿Servir al Señor puede ser una obra muerta si no eres guiado por Dios? Hay gente que no, yo voy a evangelizar y me voy a ir a ver, el momento, Pablo, Dios ya te mostró que es el tiempo, porque a lo mejor Dios te ha levantado como evangelista, yo no lo dudo, pero es el tiempo y es la forma en que Dios quiere que lo hagas. Debes de consultar a Dios para todo. Si no aprendes a consultar a Dios para todo, no te has arrepentido de obras muertas, que no nada más es el pecado. Pecado, jamartano, jamartía los originales, quiere decir sin dirección, fallar en el blanco. El pecado es no tener dirección, pero el Hijo de Dios que decide creer en el fundamento y lo establece como base en el corazón, que es Cristo, se arrepiente de corazón, el templo se le empieza a levantar. Dios utiliza tu corazón como templo, pero tienes que sobreedificar. El primer fundamento, la primer base, primer pilar es el arrepentimiento de obras muertas, que tiene que ver con dejar de hacer lo malo, pero también tiene que ver que entendemos que no podemos mover las manitas si no consultamos primero a Dios. Eso es una obra muerta. Todas las decisiones que tomas sin consultar al Señor son obras muertas. Dios nos ha dado su palabra escrita, ¿sí? Y ha puesto autoridades en la iglesia y en nuestra casa que pueden ayudarnos a tomar decisiones correctas en la vida. Pero es importantísimo que todo hijo aprenda a escuchar la voz de Dios. Por eso todos tenemos que levantar su templo. Dios utiliza su palabra escrita para hablarnos. Claro, y también podemos obtener consejo de nuestros líderes. O tú, hijo que me escuchas, tus papás, Dios puede utilizar a tus padres para darte un consejo sabio, un consejo de Dios. Dios no puede decirte una cosa y que esté en contra de tus líderes. Ay, es que yo tengo que hacer estas cosas, o Dios me llamó a otra iglesia. A ver, permíteme. Dios maneja un orden y Dios estableció autoridades en la iglesia. Como decía Frank, este es el lugar donde Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Es tu casa. Y Dios estableció líderes que pueden ayudarnos para tomar direcciones correctas. Dios nos deja su palabra escrita. Decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No hay mejor luz para poder conocer la voluntad de Dios que a través de la palabra. Porque a través de la palabra, cuando nosotros tenemos un corazón sencillo, el Espíritu Santo puede hablar a nuestra vida. Puedes leerte toda la Biblia y jamás haber escuchado la voz de Dios. Pero cuando tú te arrepientes, cuando estableces la base y levantas de verdad los pilares para que el templo sea edificado en tu casa, en tu corazón, Dios va a empezar a hablar de manera poderosa en tu vida. Terminamos con una palabra de exhortación y una promesa de bendición. Me acompañan por favor a el libro de Ageo. Ageo, por favor. Y ese es un libro de la... Sí, fíjate, está casi a la mitad de las Biblias, se llama Ageo con H. Ageo, vean, esta palabra que les voy a dar, no se me ocurrió a mí. Dios me la mostró para esta iglesia. Esta palabra es una palabra de exhortación que viene de parte de Dios. Abre tu corazón. Quizás sea la primera vez que vienes, no es casualidad que estés aquí. Dios
quiere hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Dios puede perdonar todo pecado. Dios puede darte un nuevo corazón. Y Dios puede ayudarte para levantar su templo en tu corazón, para que aprendas a escuchar su voz y para que puedas ser un líder en tu casa, capaz de dar consejos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo verdaderamente está contigo. Palabra de exhortación, Ageo, capítulo 1, del 4 al 8. Vean qué palabra. Es para ustedes tiempo, sí, para ustedes, de habitar en vuestras casas artesonadas, el original techadas, adornadas. Y esta casa, hablando del templo, Dios hablando, y esta casa está desierta, el original arruinada. Pues así, verso 5, así ha dicho Dios de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuál es la realidad que estás atravesando en tu vida? Fíjate, hay que ser sinceros con Dios. Siembras mucho, recoges poco. Comes, pero no te sacias. Todo lo que Dios te ha dado y siempre tienes ojos, y si yo hubiera hecho, y yo hubiera sido más feliz, y bueno, me tengo que conformar con lo que tengo. Esto es comer y no saciarte. No puedes ser feliz con lo que Dios te ha dado. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal, pero en saco roto. Nada te alcanza. Algo tremendo. Fíjense esto. Dios dice: medita en tu corazón. Tienes tu casa artesonada, techada con tantas cosas. ¿Dónde está tu prioridad? Y la casa del Señor la tienes arruinada, desierta. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Meditad bien en tu corazón. Estaban preocupados por su vida. Nadie le importaba la casa de Dios. La tenían, como les hablo, abandonada y en ruinas. Y esto, querida familia, es como si nuestro tiempo, ya estamos terminando, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, muchas veces lo que nos sobra de nuestro tiempo, lo que nos sobra de nuestro esfuerzo, de nuestro servicio, tiempo, esfuerzo y dinero, lo que nos sobra se lo damos a la obra del Señor, ¿sí? No lo vemos como una prioridad. Y acabamos de leer cuál es el resultado de tener prioridades incorrectas. ¿Cuál es el resultado? Tendrás escasez. Trabajarás y recibirás, y será como recibir tu salario en un saco roto. Nada te va a alcanzar. Siembras mucho, recoges poco. Siempre triste, siempre pensando en lo que debí de hacer o en lo que debo de hacer. Nunca puedes estar contento y feliz, satisfecho en tu casa, con lo que Dios te ha dado, con la esposa que Dios te ha dado, con los hijos que Dios te ha dado. Siempre tendrás ojos para todo. Dios lo dice. ¿Por qué? Porque tienes tus prioridades de manera incorrecta. ¿Cuál debe de ser la prioridad? Vean el verso 8, palabra de Dios. Sube al monte, ha llegado el momento de traer madera. Reedifiquen mi casa, el templo. Establece la base, cree en Jesucristo, arrepiéntete de corazón. Dios hace un cambio desde adentro. Establece esa base a través de la fe y levanta, edifica los pilares. Arrepiéntete de obras muertas, arrepiéntete de consentir pequeñeces y pecados en tu vida. No puedes tomar decisiones sin consultar a Dios para nada. Este es el primer pilar de la doctrina de Cristo. Reedifica la casa, pondré en ella mi voluntad. Dios va a hablarte de manera sobrenatural. El Dios que para muchos está ausente va a hacerse presente a través de tu vida. Vas a poder apreciar la voz del Espíritu que te guía verdaderamente a toda verdad, que te enseña todas las cosas. Fue promesa de Jesucristo. Dios hecho carne hablando. Esto no son palabras nada más. Puede ser una poderosa realidad, pero necesitas establecer correctas tus prioridades. Lo primero,
Las primicias deben de ser el Señor en tu vida. Establece el templo, sobreedifica sobre la base que es Cristo. Levanta el primer pilar para que se establezca la voluntad del Señor, que se levante su casa en tu corazón y Dios pueda guiarte a toda verdad. Y dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Y terminamos con la promesa de bendición para el que decida hacer las cosas bien con Dios, como Dios lo establece. Yo se los leo. Me acompaña por favor el grupo de alabanza. Es Deuteronomio 28. Yo se los leo. Deuteronomio 28. Vamos a leer primeramente el verso 1. La palabra de exhortación, medita bien en tu corazón, ya lo leímos. Existe escasez en muchos sentidos en tu vida. ¿Por qué? Porque tus prioridades no están correctas. Lo primero debe de ser el Señor. Debes darle a Dios el primer lugar en tu corazón. Debes sobreedificar el templo que es la morada donde el Espíritu Santo puede hablar a tu vida. Y no existe mejor morada que el corazón de sus hijos. Y la promesa de bendición está en Deuteronomio 28. Primeramente les leo el verso 1. Vean qué bonito, Dios hablando, promesa de bendición. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Escucha, si oyes atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Vean el verso 13. Dios te pondrá por cabeza. Promesa del Señor. Dios quiere exaltarte sobre todas las naciones. Dios te ha llamado a ser la luz de este mundo, la sal que le da sabor a la vida. Aleluya. Que la gente allá afuera pueda recibir a través de tu vida un testimonio de que el único Dios verdadero está presente en esta tierra. Traer el cielo a la tierra a través de tu vida. Gloria a tu nombre. Dios tiene puestas todas sus esperanzas en ti. Dios te ha puesto como luz, no como tinieblas, como ejemplo en esta tierra que está llena de oscuridad. Dice Dios, te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás encima solamente, no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos, si cambias tus prioridades, si estableces sobre la base que es Cristo el primer fundamento, levantas el templo para que Dios habite. Dice, y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, para ir tras dioses ajenos y servirles. Dios quiere tener el primer lugar en tu corazón. Dios no quiere que lo compartas con nada ni con nadie, porque todo lo que pongas por encima de Dios es un ídolo. ¿Por qué es que Dios pide el primer lugar? Porque te ama. ¿Por qué hay tantos mandamientos? Algunos cuentan 613 mandamientos en la ley. ¿Por qué Dios pide que yo los obedezca? Porque te ama. Si tus hijos establecieran los mandamientos de Dios, como el quinto, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué crees que sea si tus hijos te respetan de manera profunda? Te aman con todo su corazón, que decidan no mentir, no engañar, no transar, hablar siempre con la verdad. ¿Qué crees que pasa en tu casa, con tu matrimonio, con tu noviazgo, con tus hijos? Por eso el vivir de acuerdo a la palabra de Dios es sabiduría para los demás pueblos. Es una gran bendición. Dios quiere que seas cabeza. Dios quiere exaltarte. Dios quiere enseñarte todas las cosas. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre, he aquí a tu iglesia. Padre, perdóname. Creo en Jesucristo y me arrepiento de todo corazón, de toda obra muerta que he permitido, del pecado que he consentido y también de toda decisión que he tomado sin consultarte. Señor, perdóname. Señor, tú quieres levantar una relación viva, fresca con tu pueblo, con tus hijos, pero necesitamos sobreedificar sobre la base que es Jesucristo. Y el primer fundamento, el pilar número 1 es el arrepentimiento de obras muertas. Padre, perdóname. Voy a cambiar. A partir del día de hoy voy a hacer lo que tú me has mostrado, Señor.
Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Dios cambiará tu tristeza en gozo. Dios establecerá su principal prioridad en tu vida, que es Cristo, su templo, su iglesia, su servicio. Vamos a ponernos todos de pie si son tan amables. Vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón, como lo hace un niño pequeño. Hoy iniciamos una búsqueda para acercarnos más al Señor. Yo te busco hoy con todo mi corazón.
aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Y vamos a aplaudirle a Él, vamos a aplaudirle bien. Mira tu pueblo, Señor. Mira tu iglesia, Padre. Cómo te ama con todo tu corazón. Gracias por tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Señor.